Buenas a todos, ¿qué tal? En esta ocasión vengo a hacer el unboxing de esta figura de Super Mario Maker de la marca Jakks Pacific de la línea de 4 pulgadas. Y como pueden darse cuenta, no viene en un blister como suelen venir todas las figuras de esa línea, sino que ahora viene en una cajita, ya que esto es exclusivo de las tiendas de GameStop. Es por eso que viene en esta versión, ¿no? En cajita. Mayormente yo no suelo dejarlo en caja, pero para las personas que quieren coleccionarlo en caja, yo creo que esta versión está perfecta. Este número de aquí, el 12, significa que esta es la figura número 12 de la línea de exclusiva de GameStop, de las tiendas de GameStop. Bueno, y aquí tenemos más de cerca, ¿no?, lo que sería la caja enfrente, acá de costado, la parte de atrás, la descripción de Mario. Se muestra una que otra articulación que hace y dice que tiene 11 puntos de articulación. Esta figura es del 2021. Aquí se logra apreciar, no sé si se logra apreciar bien, pero es 2021, ahí está, 2021. Bueno, aquí del otro lado tenemos ahí a Mario sosteniendo su martillo. Y bueno, la parte de arriba, ¿no? Super Mario. Y la parte de abajo. Ahí tenemos un vistazo de 360 grados de la cajita, en la cual ahorita vamos a abrir. Bueno, vamos a liberar a este muchachón, el que quiere salir de su cajita. Viene con este fondo. Acá está su martillo y viene el Mario. Listo. Aquí tenemos ya la figura fuera de su cajita. Nos podemos dar cuenta que tiene su casco. Bueno, el casco, ¿no? El casco protector de los constructores del Super Mario Maker. Aquí tiene una especie de... no sé si se logra ver. Esta seguridad que se ponen en los cascos para que no se les salga. Es una especie de... parece Hebe, es algo flexible. No estoy seguro si es Hebe, pero es flexible. Al igual de esta parte de acá, ¿no? Luego tenemos su cinturón que se puede sacar, no está estático ahí, de hecho se puede subir y bajar de su posición, ¿no? Mover a gusto, ¿no? Tal vez lo quiere un poquito más acá, más a la derecha, más a la izquierda también. Como vemos acá tiene un hueco que sería, supongo que es para poner el martillo, ¿no? Sí, debe ser para poner el martillo. A ver, los ojos están bien pintados, no tiene ningún problema. Están bien pintados los ojos. Igual el bigotito como que no se sale, ¿no?, de la línea. Yo creo que está bien pintado. Igual las patillas de este lado también están bien pintadas. Acá la parte de atrás de su cabello también está bien pintada. No veo ningún defecto de pintura. No veo chorreadas de pintura. No veo que se han salido de la línea tampoco. No veo que se hayan salido de la línea. No sé si se logra apreciar, pero ahí dice Jakks Pacific 2015. Porque este molde salió en el 2015 y de ahí ya fueron reediciones, ¿no? Tanto en blister como en esta caja de GameStop ya fueron reediciones. Pero el impreso del molde siempre lo ponen del mismo año en que salió, en este caso 2015. Esta figura es del 2015 y es el mismo molde desde el 2015. Nada más pues le pueden cambiar el tono de piel, tal vez un poco más claro, un poco más oscuro. El amarillo tal vez un poco puede ser varía, ¿no? En las reediciones siempre varía la pintura. O el tipo de color de plástico, más oscuro, más opaco, más brillante, más mate. En cuanto a articulaciones, vamos a ver que su brazo gira 360 grados.
la parte de su codo hacia arriba y regresa a su posición inicial. Serían prácticamente 90 grados. En este caso su mano sí gira 360 grados. ¿No? Y viene con este agujero acá para poner su martillito. Su brazo levanta ligeramente hacia los costados. En la parte de las piernas no abre tanto, así que no se puede considerar un split. Este es lo máximo que puede abrir. Y bueno, cerrado sí, más o menos hasta ahí se cierra. Luego lo levanta ligeramente hacia adelante y ligeramente hacia atrás. Igual pasa con la otra pierna, ligeramente hacia adelante, ligeramente hacia atrás. Y la parte de las rodillas, pues se puede decir que es lo normal, que serían igual 90 grados hacia atrás. 90 grados, exactamente 90 grados hacia atrás. Eso sería todo. Eso sería en cuanto a articulaciones. La cabeza, según dice la caja, se puede mover ligeramente, pero en este caso está duro. No estoy seguro si a los demás que hayan adquirido esta figura igual esté duro, aunque hay algunas figuras que varían, ¿no? Unas están más sueltas, otras más duras. En el caso de acá, en el mío me ha tocado sus piernas un poco sueltas. Un poco sueltas las piernas. Pero no es molesto porque sí se puede posar. Lo puedo poner ahí, lo puedo posar. En el caso de la cabeza, como les digo, acá está un poquito duro. Y yo mayormente no lo fuerzo porque de repente fuerzo y se puede romper, ¿no? Yo ya con el tiempo, siempre la figura cede. Siempre. O puedes simplemente en uno que otro rato darle un pequeño giro, ¿no? Para que ceda, pero no forzarlo porque se puede romper. Bueno, aquí me faltó sacar el martillito. Acá tiene una cinta para que no se caiga. Sacamos el martillo. No sé si se logra apreciar bien, pero tiene impreso ahí la M. Eso está en relieve. No está dibujado ni nada, está en relieve. O sea, tú pasas ahí tu mano y ahí está marcado. Bonito detalle, ¿eh? De parte de Jakks Pacific. Con este martillito. Y como les decía, acá tiene un pequeño agujero para que puedas poner ahí el martillo. Ahí lo puedes poner, ¿no? Entonces, ya está ahí. Ya está el martillo ahí. Ahí lo guardas. Puedes ponerlo acá también, normal. Normalazo lo puedes poner. Puedes ponerlo acá. Está un poco. Ya está. Ahí está. Ya está. En cuanto a su tamaño, podemos ver que mide 10 centímetros exactos. 4 pulgadas exactas también. Esta línea mayormente mide entre 6 hasta un poco más de 11 centímetros. Claro, eso depende del personaje, ¿no? Y en cuanto a su costo, a mí me costó 50 soles, lo que sería alrededor de $13. $13 me parece un precio justo, teniendo en cuenta que esta figura, como ya es del 2021, se hace más escaso conseguirla. Así que $13 me parece un buen precio. Ustedes lo pueden conseguir en Amazon o en eBay. También lo pueden comprar mediante Tienda Mía. En Tienda Mía lo vi a $31 con todo y envío, sí. Ya eso dependería de cada país de ustedes. Tal vez en su país sea un par de dólares menos, puede ser un par de dólares más. Pero en mi caso, con todo y envío, me quería cobrar $31. Así que para el precio que yo lo conseguí me parece un precio justo. Por ahí vi que Luigi de Super Mario Maker va a salir para la Wave 32 de 4 pulgadas.
Como pueden ver en las imágenes, ahí está el diseño que tiene. Y aparte también creo que ya salió en un pack que vienen tanto Mario Maker como Luigi también. Y vienen con sus respectivos martillos. Y nada, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y si es así no se olviden de darle like, suscribirse y sin más que decir, hasta la próxima.